Después hay otros estudios muy interesantes que tener mucha masa muscular y fuerza en los muslos, en cuádriceps, en las piernas, ayuda a disminuir el deterioro cognitivo. ¿Cómo Coño, puede ser esto? aparentemente, y no soy un experto en esto, solo leí el título, eh, las piernas y las pantorrillas actúan como una especie de segundo corazón que bombea sangre para arriba. O tal vez es una causa indirecta del entrenamiento, el beneficio del entrenamiento sobre la función cerebral. Sí, hay varios estudios que indican que el rendimiento escolar es mejor en los niños y adolescentes que hacen entrenamiento, que hacen actividad física. ¿Cómo es? Eso ya se sabía. Pero esto del entrenamiento de fuerza y sobre todo de las piernas, sobre disminución del deterioro cognitivo es algo bastante reciente que se está hablando bastante del tema. Increíble cómo el entrenamiento muscular te ayuda al cerebro, que parece que son cosas... Es fundamental, fundamental. Parece que las recomendaciones Bueno, lee más. y el entrenar en el gimnasio fuerza también está asociado, según lo poco que entiendo de este área, que es más de psicólogos, con disminución de la depresión, que es más efectivo que antidepresivos. Y desde lo personal, bueno, mi divorcio, mis rupturas, a mí me salvó el gimnasio. Yeah. O problemas que he tenido, bueno, canalizaba toda mi ira o mi depresión en el gimnasio, que liberaba sustancias que me hacían sentir bien, me sentía fuerte. Es curioso que ayude al cerebro, porque nosotros cuando nos metemos un buen entrenamiento de pierna, te quedas como sedado, como fundido, como que el sistema Sí, nervioso sí. se quedó... Bostezas más. Sí, bostezas más. Es curioso, ¿no? El Bueno. sistema nervioso se queda reventado. Y bueno, porque te pidió oxígeno, te pidió glucosa. Es duro, es duro. Por eso, never skip leg day. Entre entrenamiento de pesas de fuerza o entrenamiento de cardio, ¿con cuál te quedarías? Con los dos, definitivamente con los dos. El tener un buen VO2 máximo no es wow, pero es importante. Tener un gran consumo de oxígeno. O sea, eso habla de la salud de tus mitocondrias, mucho. Y las mitocondrias son la usina de energía y uno de los aparentemente parámetros más importantes para prevenir la longevidad, tener mitocondrias sanas que procesen bien los nutrientes, la glucosa y las grasas. Y eso se logra con mejorando la capacidad y la cantidad de las mitocondrias en los músculos, con entrenamientos en zona 2, 3, 4 y entrenamiento como el High Intensity Interval Training o Sprint Interval Training. ¿Está bien? Sí. Y también el entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Las dos cosas son fundamentales. Pero el VO2 max, el VO2 max que has comentado, que es una variable que tanto se repite en la longevidad, ¿tenemos control sobre ella? ¿Podemos mejorarla? Se puede mejorar. O sea, se han hecho estudios sobre el impacto de la genética y, por ejemplo, en un adulto joven, no entrenado, digamos, en ningún área, la capacidad para mejorar el VO2 máximo o el Joder. VO2 máximo es aparentemente un 30% como mucho, Vale, porque tiene un factor muy genético. claro. Y a hablar de esto, la semana pasada Christian Blumenfeld, el increíble triatleta noruego, documentó 101 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto, que es el récord mundial de VO2 máximo. Este es el campeón de Ironman. Sí, superando, y el que llegó a consumir 180 gramos por hora de hidrato de carbono durante la prueba, que es algo Madre mía. insólito. Y ¿cómo es? ¿A quién superó este chico? Superó a Alberto Contador, que tenía 96. Kilian Jornet creo que también estaba por 92 o... Kilian Jornet estaba ahí arriba también. Alberto Contador, ¿eh? Sí, Ahí está. sí. Y este lo superó. Este es un... Pero este tío, por ejemplo, vamos a hablar de Christian Blumenfeld un momento, porque es un tío que ahora mismo tiene 40 y algo, ¿no? Está en sus 40 o 30 39 o así estará, yo creo.
Y que el tío sigue en el mundial de Ironman haciendo marcas de 7 horas y media. O sea, una locura. Una locura. Además, no tiene el físico ideal No, de no. un supuestamente ideal de un triatleta. Se los cargo para Juan. Es como que Sí, tiene, es uno que parece un padre, ¿no? Le llaman el huevo, creo, además, como el apodo que es tiene. como que tiene hasta un poquito No. más de grasa corporal Sí, sí, sí. y, Es como, y una estructura con bastante más músculo y esqueleto que lo que supuestamente es ideal para triatlón. ¿Y qué le mueve todo? ¿Su genética? O... Yo creo que hay un componente genético importante, hay un aspecto muy importante de... Sí, hay un aspecto muy importante de su sistema de entrenamiento. Aparentemente hay mucho trabajo en zona 2, lo que contradice a veces otros expertos, pero no soy un experto en Christian Blumenfeld. Y ha logrado superar estos 60, 90, este techo de 90 gramos de hidrato de carbono por hora en la fase de ciclismo, estas 5 horas de ciclismo del triatlón Ironman. 180 has dicho, ¿no? Eso es lo que me dicen. Me Pero cuesta ¿Te creer. cuesta creerlo? Me cuesta. ¿Y Yo no sé cómo hace. por qué no se puede? ¿Porque el cuerpo no puede absorber tanto? La capacidad del aparato digestivo de absorber glucosa hacia la sangre, de absorber glucosa del aparato digestivo, haciendo ejercicio a esas altas intensidades es dificilísima. Donde hace unas décadas 60 gramos por hora era la máxima tolerancia, después con entrenar la tripa se llegó a 90, algunos a 100. Después, si vamos más lento, como documentó Aritz Urdanpilleta, mi gran amigo de País Vasco, en maratón de montaña. Lo que pasa en maratón de montaña no vas como en un maratón a 19, 20 kilómetros por hora, vas a 7 o a 10 kilómetros por hora. Entonces ahí logró meter 120 gramos por hora y que ahora que un triatleta meta 180 o que los ciclistas del Tour están con 200, la verdad que a mí me explota el cerebro con eso, ¿no? ¿Cómo hacen? No sé. Claro, porque eso es clave, ¿no? A nivel también, me refiero, eso va a hacer filtro en la evolución del deporte. Si, por ejemplo, un futbolista, o bueno, en Sí. este caso es más claro, si es capaz de absorber más, en cierta parte es como si tuvieras trampas. Sí, creo que para fútbol no hace falta, pero por ejemplo, un triatlón Ironman, Claro. un hombre de 70 kilos gasta en esas 8 o 9 horas, o 10 horas, o 7 y media como Cristian, Sí. unas 4.000, unas 10.000 calorías. Madre mía. Y solo tiene capacidad de ingerir, sobre todo en la bicicleta, porque nadando no, Claro. y corriendo es más difícil. La bicicleta es el buffet rodante, solo puede ingerir unas 4.000 calorías, que es lo que se creía. Entonces, ya de por sí había un déficit de 6.000, Ya. que bueno, estando en déficit es difícil rendir al máximo, pero esta gente... Y corren o sea, este tío lo ves así tan grande y tan fuerte, y a lo mejor está corriendo la maratón 42 kilómetros En 2 a horas tre- y media. en 2 horas y media. Es una Madre locura. mía. Es que son marcas casi de competición de profesionales de maratón. Sí, bueno, profesionales están debajo de 2 horas 10, pero Pero es una locura, ¿eh? es una locura. ¿Hasta qué punto eso es posible, un entrenamiento? Y se está hablando de los límites de la resistencia, ¿no? Se está hablando y lo que hace este señor es una locura. Es un outlier, claramente, Claro. un fuera de serie. Ya. Pero bueno, estamos hablando de VO2 máximo que, Sí, pero una persona normal, ¿cómo lo podría mejorar? entrenando, primero tiene que haber una preparación de base, Mm. es más una pregunta para un preparador físico que para un nutricionista, pero tiene que haber una preparación de base, tienen que estar bien su mecánica de carrera, sus articulaciones, su core, para no sufrir lesiones ante el volumen de trabajo que tiene que hacer. Y después, bueno, tienen que entrenar zona 2, zona 3, zona 4. Por supuesto, zona 2, donde las pulsaciones se te van un poco más arriba que en una caminata. Zona 2 sería como una caminata intensa, que vas un poco, que no puedes hablar casi ya. Sí, sí. Sería caminando cuesta arriba. Vale. O caminando muy, muy rápido, tipo marcha atlética. ¿Cómo es? O un trote tranquilo, entrada en calor. Ya pasar a zona 3, ya empieza a mejorar un poco más las mitocondrias
Y lo que más lo mejora es hacer entrenamientos en zonas 3, 4, donde tus pulsaciones están arriba del 85% del consumo máximo o de las pulsaciones máximas. Tus pulsaciones suben mucho. Lo que pasa es que no duras mucho tiempo ahí, entonces puedes hacer pasadas o circuitos y es, qué sé yo, 2 veces por semana, por ejemplo, que se trabaja en ese área. Ya. Entonces eso ayuda, ya sea en remo, en ciclismo, en natación, en caminata, o en CrossFit, o en sprint interval, o lo que se haga. Y una pregunta, Francis. ¿Estos récords de deporte, que año tras año se van mejorando, significa que el humano está evolucionando? ¿Es que hemos encontrado diferentes métodos de deporte que son mejores que los de antes? Porque siempre se van rompiendo récords, poco a poco. No necesariamente. ¿Hay algún récord que no se haya roto desde hace Sí. decenas de años? Sí, el 6 y al 8 de agosto de 1986, el Mundial de Atletismo, llevado a cabo en Roma, Hostia. un año antes o que empiece el antidoping en serio. Bueno, el récord mundial de lanzamiento de disco es 76 metros. Jürgen Schulz, de Alemania Oriental. Ahora el Juego Olímpico se gana con 68 metros. Anda. 6 metros menos. Claro, pero lo del antidoping. Lanzamiento de martillo, 76 metros. Yuri Siedik, 1986, Unión Soviética. Ahora se gana con 80 metros, 79. Ya. Bala, Randy Barnes, tiró 23 metros y algo. Ahora se gana con 21, 22. Entonces, hay muchos récords que no. Alemania, unificada en el año 2000, quería hacer borrón y cuenta nueva con todos los récords. Entonces, sí, hay récords. Y bueno, si tú ves los sistemas de entrenamiento de la década del 90 y 80, con pliometría, con saltos, con fuerza, con pesas, con las mancuernas rusas, ¿cómo es? Cosas que ahora están muy de moda, bueno, ya se hacía antes. Ya. Y habían atletas que eran igual de buenos que ahora. ¿Mm? Y después hay rubros en que se ha retrocedido. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene 3 millones de corredores recreacionales, y sin embargo en la década del 70 tenía competidores olímpicos, tenía mucho más corredores que corrían el maratón debajo de 2 horas 10 que ahora. Anda. Sin hablar de los que han nacionalizado del este de África. Claro. Claro. Entonces, sí y no. Después hay récords que duraron mucho tiempo. El récord de salto en largo de Bob Beamon, de México 68, recién se rompió en el 95, 96, por un inglés. Y sigue ese récord. Hay récords de la década del 90. ¿Y el ciclismo? No sé mucho de ciclismo. Lo único que sé es que a partir de Operación Puerto y cuando se hizo a principios de los 2000, cuando se hizo esta gran redada sobre los laboratorios y médicos que asesoraban a ciclistas profesionales, los que saben de este tema, que yo no soy yo, me dicen que los que ganan hoy la Vuelta, el Tour, el Giro, Pogacar siempre gana. por ejemplo, bueno, ese es otro freak de la naturaleza, Ya ves. pero dicen que el promedio de los ganadores, hablemos de promedios, de los ganadores de hoy, hace 25 o 30 años estarían en el puesto 40 o 50. Wow. Lo que pasa es que es difícil, no son los mismos circuitos, los mismos recorridos, las mismas condiciones ambientales, pero no sé, la verdad que no es un ámbito en el cual yo pueda hablar con propiedad.